¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo donde Jesús caminó y enseñó? No eran los desiertos áridos que a menudo imaginamos, sino un lugar vibrante y lleno de vida. Hoy vamos a viajar en el tiempo, 2000 años atrás, para explorar la Galilea del siglo I, la tierra que moldeó a Jesús y donde comenzó una historia que cambiaría el mundo para siempre. Vamos a descubrir sus paisajes, conocer a su gente y entender la vida cotidiana en la región que se convirtió en el corazón de su ministerio. Si quieres entender el contexto real detrás de las historias que conoces, quédate con nosotros. Este viaje te mostrará una perspectiva que quizás nunca habías considerado. Al norte de Judea, más allá de la árida región de Samaria, se extendía una tierra completamente distinta. Era un rincón del mundo bendecido por la naturaleza, una alfombra de colinas verdes, valles fértiles y campos salpicados de árboles frutales. La abundancia de agua hacía de esta región un verdadero jardín, y en el corazón de este paisaje, un inmenso lago de agua dulce brillaba bajo el sol, reflejando el cielo como un espejo azul. Bienvenidos a Galilea. En el siglo I, Galilea no gozaba de buena reputación entre la élite religiosa de Jerusalén. La consideraban una región casi marginal, una tierra de gente rústica. ¿La razón? Su diversidad. Allí convivían judíos con personas de pueblos vecinos, creando una mezcla cultural que se reflejaba hasta en su forma de hablar. El acento galileo era tan particular que delataba inmediatamente a quien lo tenía. Pero a pesar de este menosprecio, la historia tenía otros planes. Galilea estaba destinada a convertirse en uno de los escenarios más importantes del cristianismo. Fue aquí donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. Creció en la pequeña aldea de Nazaret, recorrió sus caminos polvorientos y predicó en sus pueblos y a orillas de su famoso lago. Fue el crisol donde se forjó su mensaje. Geográficamente, Galilea no era una región extensa. Medía unos 80 kilómetros de norte a sur y apenas 40 de este a oeste. Sin embargo, en ese pequeño espacio, la variedad de paisajes era asombrosa. Al norte se alzaban montañas imponentes, al sur los valles se abrían, fértiles y generosos, y en el centro, dominándolo todo, estaba el lago, conocido como el Mar de Galilea. Claro, no era un mar de verdad, sino un enorme lago de agua dulce, con 21 kilómetros de largo y 11 de ancho. Sus dimensiones eran impresionantes para la época. Estaba situado en una profunda depresión geológica, casi 200 metros por debajo del nivel del mar. Esta característica provocaba cambios climáticos bruscos y violentos. Los vientos podían canalizarse a través de las colinas y desatar tormentas repentinas y feroces. Los pescadores que faenaban en sus aguas conocían bien este peligro y sabían que el lago, tan generoso en alimento, podía volverse mortal en cuestión de minutos. Y es que el lago era el motor económico de la región. Sus aguas estaban repletas de peces, especialmente tilapias, sardinas y barbos. La pesca era una de las principales industrias locales. Cada noche, decenas de barcas salían a faenar, iluminando la oscuridad con sus lámparas. Al amanecer, regresaban a la orilla con las redes, con suerte, repletas de la pesca del día, que luego se vendía fresca o se salaba para conservarla y exportarla a otras regiones. El clima de Galilea, más húmedo y templado que el de la seca Judea, contribuía a su riqueza. Las lluvias eran más frecuentes, lo que permitía una agricultura próspera. Los campos se llenaban de trigo y cebada. Las laderas de las colinas se cubrían de viñedos y olivares, y las higueras ofrecían sus dulces frutos. Gracias a esta fertilidad, Galilea era considerada el granero de la zona, una de las áreas agrícolas más productivas y vitales de todo el territorio. En esta tierra fértil vivían alrededor de 200.000 personas. No era una población densa, y la mayoría se distribuía en pequeñas aldeas y pueblos agrícolas y pesqueros. La vida era sencilla, comunitaria y muy ligada a la tierra y al lago. Políticamente, Galilea estaba bajo el control del Imperio Romano, pero era gobernada por un líder local, Herodes Antipas, uno de los hijos del famoso Herodes el Grande. Antipas gobernaba como tetrarca, una especie de rey cliente de Roma.
Fue la máxima autoridad en la región durante todo el tiempo que Jesús vivió allí. Aunque intentaba mantener las tradiciones judías, también estaba fascinado por la cultura grecorromana. Esto se notaba en las ciudades más grandes que él mismo promovió, como Séforis, y sobre todo Tiberíades, construida en honor al emperador Tiberio. Estas ciudades tenían una arquitectura impresionante, con teatros, templos y edificios de estilo romano. Sin embargo, muchos judíos devotos las evitaban. Consideraban que sus costumbres, sus juegos y su idolatría eran paganos y una afrenta a su fe. En marcado contraste con estas ciudades cosmopolitas, la mayoría de la gente vivía en aldeas humildes como Cafarnaúm, Betsaida o Corazín, pueblos situados a orillas del lago, cuya existencia giraba en torno a la pesca, la agricultura y las pequeñas artesanías. Cafarnaúm, en particular, se convertiría en una especie de base de operaciones para Jesús durante su ministerio. Las casas en estas aldeas eran muy sencillas. Estaban construidas con la piedra basáltica oscura, típica de la región, que les daba un aspecto sobrio y robusto. Los muros eran gruesos y las ventanas pequeñas para mantener el interior fresco en verano y cálido en invierno. Los techos eran planos, hechos con una mezcla de vigas de madera, ramas y barro apisonado. A menudo, varias familias, emparentadas entre sí, construían sus casas alrededor de un patio común, donde compartían un horno, un molino de mano y las tareas diarias. La vida era comunitaria, casi una extensión de la familia. El día a día estaba marcado por el ritmo implacable del trabajo. Para los pescadores, la jornada comenzaba de noche. Salían en sus barcas y pasaban horas lanzando y recogiendo las pesadas redes, un trabajo físico y agotador. Al volver, debían limpiar y reparar las redes, clasificar la pesca y prepararla para la venta. Para los agricultores, el ciclo de la vida seguía el ritmo de las estaciones. La siembra se realizaba justo después de las primeras lluvias de otoño, cuando la tierra estaba blanda. Los campesinos esparcían las semillas a mano sobre los surcos abiertos por el arado, a menudo tirado por un buey. Era un acto de fe, confiando en que la lluvia y el sol harían su parte. Meses después llegaba la cosecha. El trigo y la cebada se segaban con hoces, y luego se llevaban a la era, un espacio circular de tierra apisonada, donde se trillaba para separar el grano de la paja. Los olivares también eran fundamentales. En otoño, las familias enteras participaban en la recolección de las aceitunas, vareando las ramas para que cayeran sobre telas extendidas en el suelo. Luego, las aceitunas se llevaban a la prensa, una pesada piedra de molino que las trituraba para extraer el preciado aceite de oliva. Este aceite era oro líquido. Se usaba para cocinar, para iluminar las lámparas de arcilla por la noche, como medicina y en ceremonias religiosas. ¿Y qué decir de las uvas? Los viñedos cubrían las laderas y al final del verano llegaba la vendimia, un tiempo de trabajo intenso, pero también de celebración. Las uvas se pisaban en lagares de piedra para extraer el mosto, que luego se dejaba fermentar en grandes tinajas de barro para convertirse en vino, una bebida central en la dieta y en las celebraciones. En medio de esta vida de trabajo y esfuerzo, el centro de la vida social y espiritual de cada aldea era la sinagoga. No era solo un lugar de culto, sino el corazón de la comunidad. Allí se reunían cada sábado para escuchar la lectura de las Escrituras, orar y debatir sobre la ley y la fe. Era también una escuela para los niños y un lugar de encuentro para los adultos. Fue en este entorno tan concreto y cotidiano donde Jesús comenzó a predicar. No lo hizo en grandes templos ni en palacios, sino en las sinagogas de las aldeas, en las plazas, en las laderas de las colinas y a la orilla del lago. Su mensaje estaba profundamente arraigado en la vida de la gente que lo escuchaba. Para explicar sus ideas usaba metáforas que todos podían entender. Hablaba de un sembrador que esparcía semillas de la cizaña que crece junto al trigo de redes de pesca que recogen toda clase de peces de viñedos y de pastores que cuidan a sus ovejas. Sus parábolas no eran conceptos abstractos, sino historias sacadas directamente de la realidad de Galilea. Por eso conectaban tan profundamente con la gente. Multitudes acudían a escucharlo. Eran pescadores, agricultores, artesanos, mujeres y hombres del pueblo.
Algunos buscaban la curación para sus enfermedades, otros anhelaban un mensaje de esperanza en medio de una vida dura bajo la ocupación romana, y muchos simplemente sentían una curiosidad profunda por este maestro que hablaba con una autoridad y una cercanía nunca vistas. Pero no todos lo aceptaron. Su mensaje desafiaba las estructuras de poder y las interpretaciones rígidas de la ley. En algunas comunidades, como en su propio pueblo, Nazaret se topó con la incredulidad y el rechazo. Su enseñanza radical generaba tantos seguidores apasionados como firmes opositores. Aún así, el impacto de esos años en Galilea fue inmenso y duradero. Fue allí donde reunió a su círculo más cercano de discípulos. No eligió a eruditos ni a sacerdotes de Jerusalén, sino a pescadores galileos, hombres sencillos como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos dejaron sus redes y sus barcas para seguirlo y serían los encargados de llevar su mensaje mucho más allá de las fronteras de Galilea. Con el tiempo, la historia de Galilea quedó grabada para siempre como el escenario principal del ministerio de Jesús. Sus colinas escucharon el sermón del monte, sus caminos vieron sus milagros y las aguas de su lago fueron testigos de tormentas calmadas y caminatas imposibles. Hoy, 2000 años después, si viajas a Galilea, todavía puedes sentir el eco de aquella época. El paisaje, en su esencia, sigue siendo el mismo. Las aguas del lago siguen meciéndose tranquilas, la mayoría de los días los campos de trigo siguen ondeando con la brisa y las colinas verdes todavía rodean el lugar donde comenzó una historia que, nacida en esta pequeña y despreciada región, terminó cambiando el curso de la historia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje a la Galilea del siglo I. Si te ha gustado descubrir el contexto real detrás de las historias bíblicas, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura histórica.